Bienvenidos a Fisio Online, el mayor canal de salud en habla hispana. Yo soy Diana Gallego y soy fisioterapeuta y doctora en ciencias del deporte. Hoy os traigo un vídeo que yo creo que os va a venir bien a prácticamente todos los que nos estáis viendo, y es un masaje de la fascia plantar. Vamos a dar un masajito en los pies, así que no os lo perdáis. Comenzamos entonces con nuestro vídeo para la descarga de la fascia plantar. ¿Qué es la fascia plantar? Me imagino que es un nombre que será más o menos conocido para la gran mayoría de vosotros, y es toda la musculatura que vamos a tener en la planta del pie. Seguro que habéis oído alguna vez el término fascitis, ¿no? Seguro que os suena. Pues bueno, cuando se habla de fascitis, no es muy correcto a lo mejor ese término, yo no me voy a meter ahí. Lo que se suele hacer referencia es algún problema que tenemos en la fascia plantar. Puede ser que tengamos algún problema en la musculatura, en los músculos que tenemos en la planta del pie, o bien que pueden estar afectando al tendón. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar nosotros este masaje de descarga plantar? ¿En qué momento? Lo vamos a utilizar sobre todo cuando no haya una patología concreta, es decir, cuando lo que nos pasa es que la musculatura está afectada, pues bien porque tengamos sobrecarga, porque imaginaos pasamos mucho tiempo de pie. Es muy frecuente en las personas que trabajan de pie, pues bueno, atención al cliente a lo mejor, o un dependiente que está muchas horas de pie. Es súper habitual también en las personas que llevan calzado de seguridad. Entonces llevan zapatos que pesan mucho, que son muy duros, que no dejan al pie trabajar de manera adecuada. Todas aquellas personas que tienen mucha debilidad en los músculos del pie, también suele verse más afectada esta musculatura de la fascia plantar. Esta sobrecarga generalmente se acompaña de dolor, de sensación incómoda en el pie. Puede ser muy localizada en una zona o puede ser más general por toda la planta del pie. Va a ser muy útil también este tipo de masaje para recuperarnos después de un esfuerzo. Para todos aquellos deportistas que hacéis impacto, por ejemplo, que incorporáis saltos o incorporáis carrera, o hacéis mucho trabajo de estabilización con las plantas de los pies, como puede ser posturas de equilibrio, incluso cuando hacemos yoga, que trabajamos mucho la estabilización del cuerpo a través de la musculatura del pie. En este caso también nos va a venir muy bien. Y luego, como no, relajación. ¿Quién al final del día no está deseando que le den un masajito en los pies? Así que para todos vosotros es un masaje que os va a venir súper bien. Contraindicaciones. ¿Cuándo no es lo ideal hacer este tipo de trabajo? Pues bueno, cuando yo tengo una lesión en la planta del pie que no me han diagnosticado. Por ejemplo, si yo tengo dolor en los metatarsos, es decir, entre los huesecitos que tengo en la planta del pie, una sensación más como de calambre o más de adormecimiento de los dedos. En este caso, pues lo mejor es que antes de ponernos a tocar y a movilizar, es que nos vea algún profesional sanitario. Cuando yo tengo una tendinopatía del tendón de la fascia plantar, igual podemos utilizar como un complemento este tipo de trabajo, pero lo ideal también es que nos eche un vistacito el fisioterapeuta en este caso. Cuando tenemos problemas vasculares importantes, en este caso no es una zona que suele tener demasiado compromiso vascular, pero como siempre, si tenemos muchos problemas vasculares, tenemos una trombosis con riesgo de desprendimiento, lo mejor es que, bueno, que nos haga este tipo de masaje un profesional. Y como todo masaje, en el caso de que tengamos heridas importantes en los pies, sobre todo heridas abiertas, o que tengamos problemas en los pies, sobre todo que tengamos algún tipo de patología contagiosa, que tengamos algún herpes, algún hongo o algún problema infeccioso en la piel, en este caso no es lo más adecuado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar diferentes técnicas. Una de las cosas que os digo antes de comenzar es que, como ya sabéis, es una zona en la que solemos tener muchos de nosotros bastantes cosquillas. Entonces, aunque vamos a hacer roces superficiales, que es una técnica que probablemente los que nos seguís en estos vídeos ya vais conociendo, en este caso vamos a hacer roces superficiales, pero
no tan superficiales, ¿sí? Porque si hacemos pasadas muy flojitas, al final podemos producir cosquillas. Entonces, vamos a utilizar esos roces superficiales, sobre todo para poner la crema. Roces profundos. Esta va a ser una de nuestras maniobras favoritas en este tipo de trabajo. Vamos a hacer esos roces profundos a lo largo de toda nuestra planta del pie. Vamos a comenzar desde los metatarsos y vamos a subir hasta calcáneo. Vamos a buscar alargar toda esa fascia plantar. Ya veréis qué bueno y qué bien nos va a sentar. Vamos a utilizar dos técnicas más de masaje que nos van a venir muy bien. Van a ser técnicas de amasamiento. En este caso vamos a hacer un amasamiento nudillar, con lo que hay que ir practicando este movimiento con los nudillos, porque vamos a utilizar estas técnicas a lo largo de esa fascia plantar. Vamos a utilizar una técnica que es un poquito más profunda, que es un poquito más molesta, pero bueno, siempre controlando la presión, y va a ser esa compresión. La compresión, que ya sabéis que la podemos hacer con el pulgar, la podemos hacer con el pulgar reforzado o la podemos hacer incluso con un nudillo, que lo que vamos a buscar es una zona de tensión y vamos a aplicar ahí la compresión. Y luego, para terminar, vamos a hacer técnicas de movilización. Vamos a mover nuestros metatarsos para liberar la tensión que se puede haber acumulado. Por eso os digo que si tenemos alguna patología importante a nivel de los metas, no es muy adecuado. Y vamos a acabar con técnicas de estiramiento. Vamos a estirar toda esa fascia plantar. Ya veréis qué bien nos sienta a nuestros pies alargar toda esa musculatura. Así que necesitamos una persona, por supuesto, que se ofrezca de voluntaria para este masaje, una camilla o una superficie lo suficientemente alta que estéis cómodos. Si tenéis rulo, un poquito de crema y muchas ganas de empezar con este masaje. Así que vamos allá. Bueno, entonces una vez que colocamos a nuestro compañero en la cama, camilla, según lo que tengamos, es importante que los coloquemos boca abajo, ¿vale? Porque aunque la fascia plantar se puede trabajar boca arriba, de esta manera lo que conseguimos es que tanto los gemelos como la fascia plantar, toda la musculatura del pie, esté un poquito más relajada. Entonces, esta posición es la posición ideal. Si tenemos un rulo, le podemos colocar un rulo, ¿vale? Podemos doblar ropa, podemos hacer cualquier cosa así y ponerle un rulo. Si no tenemos, otra opción sería, por ejemplo, sacarle los pies de la camilla. Si le vamos a sacar los pies de la camilla porque tenemos una camilla, os recomiendo que le subáis la altura a la camilla. Lo que queremos es tener una altura que nosotros estemos cómodos, más o menos por la altura entre nuestra cadera y nuestra cintura. Va a ser una de las mejores alturas para que estéis cómodos. Antes de empezar, nos viene muy bien comparar un lado con otro, ver qué diferencias encontramos entre un pie y otro, si hay más tensión, si hay menos tensión. Entonces podemos hacer una palpación por toda esa musculatura que llamamos fascia plantar. Comparamos un lado, comparamos el otro y así nos podemos hacer una idea más o menos de qué es lo que tenemos debajo de nuestras manos. Una vez que hemos hecho esa comparación lo ideal es que la hagamos sin crema para no resbalarnos, para poder hacer la fuerza necesaria. Lo ideal ahora es, una vez que hemos hecho la palpación, hacernos con nuestra crema. Para trabajar las fascias plantares, para trabajar los pies, viene muy bien tener una crema que tenga una base un poco más aceitosa o directamente que cojáis aceite, porque es una zona que suele estar un poquito más seca. Entonces generalmente necesitamos un poquito más de crema o una crema que tenga la base más aceitosa, como os digo. Cogemos la crema. Si la crema está muy fría, la podemos calentar un poquito con las manos para no dejárselas no enfriarle, no darle ese susto a nuestro paciente. Voy a subirme un poquito la camilla, que si no, no llego. Y desde aquí vamos a empezar con esa maniobra que os comentaba. Vamos a empezar con roces superficiales. Estos roces superficiales nos van a servir para hacer una primera toma de contacto, para empezar a poner la cremita por todos los pies, para que nuestro compañero se vaya acostumbrando a nuestro tacto. Y si la persona tiene muchas cosquillas, que puede ocurrir, pues vamos a ver qué zonas son un poquito más sensibles.
En la planta de los pies, tened cuidado de no hacer roces demasiado superficiales porque esto sí que puede producir un poco más de cosquilla. No estamos haciendo casi fuerza, pero sí que estamos utilizando un contacto muy amplio para, como os digo, para minimizar el riesgo de que a nuestro compañero le dé cosquillas. Vamos a cubrir toda la planta del pie y poquito a poco vamos a ir profundizando. Vamos a hacer esos pases un poquito más profundos. En el caso de la fascia plantar, podemos trabajar de dos maneras. Podemos trabajar desde la zona más alta, el talón o el calcáneo, hacia la parte más baja, que son los metas, o al contrario, desde los metas hacia arriba. Entonces podéis ir probando a ver de qué manera estáis más cómodos. En este caso voy a empezar a hacer pasadas un poquito más profundas con mis pulgares a lo largo de toda su fascia plantar, llegando hasta el calcáneo. En este caso, como yo tengo las manos bastante grandes y mi compañera tiene los pies un poquito más pequeñitos, pues prácticamente yo, utilizando solo los pulgares, puedo cubrir toda la fascia plantar. Si tenéis una persona o tenéis vosotros las manos más pequeñas, podéis utilizar toda la palma de vuestra mano para hacer esas pasadas. Entonces vamos haciendo pasadas profundas, buscando zonas donde haya un poquito más de tensión. Generalmente estas zonas en las que hay más tensión suelen ser las del arco plantar. Entonces vamos a hacer esas pasadas más profundas a lo largo de toda la fascia plantar hasta el calcáneo. Y una vez que hayamos hecho varias pasadas por toda la planta, podemos hacer amasamientos. Los amasamientos los vamos a hacer con los nudillos. Es una maniobra que en la planta del pie es una maniobra muy agradable, pero la tenemos que hacer con un poquito de fuerza para que realmente se note esa relajación de la musculatura de la fascia plantar. Voy a buscar cubrir toda la planta del pie. Voy a hacer movimientos con mis nudillos como si fuesen un rodillo que van girando. Entonces voy a hacer ese amasamiento de proximal a distal, de distal a proximal, recubriendo toda la zona media, el borde lateral. Vamos a buscar, como os digo, amasar toda la planta del pie, todo. Si hay algún punto que es un poquito más doloroso, podemos quitar un poco la tensión, pero lo ideal es que apliquemos una presión que sea uniforme, es decir, que estemos utilizando más o menos la misma presión por toda nuestra fascia plantar. Vamos a ir buscando esos puntos también del borde más medial, es decir, del borde interno de la fascia plantar, al lado del huesecito del calcáneo, donde suele haber puntos en los que se suele tener más dolor, más molestias, un poquito más de carga. Entonces estos puntos podemos pararnos un poquito, nos detenemos y hacemos el movimiento sobre esos puntos. Podemos seguir amasando y combinar con la maniobra anterior. Amasamos y hacemos pases profundos. Buscamos relajar toda esa musculatura y volvemos a combinar con un amasamiento. De esta manera lo que vamos a hacer es combinar estas dos maniobras para prácticamente todo nuestro tratamiento. Podemos utilizar, os digo, esas dos maniobras y en algún momento que encontremos un punto que notamos que hay más tensión o que nos dice que le duele un poquito más, en este caso podemos hacer esa compresión que os he hablado en otros vídeos también, que utilizamos muy a menudo. Entonces yo tengo un puntito que hay un poquito más de tensión aquí y lo que voy a hacer es una compresión. Puedo hacer la compresión con mi pulgar simplemente, o si necesito profundizar un poquito más, puedo hacer esa compresión y por encima lo voy a reforzar con mi mano contraria. De esta manera yo puedo hacer un poquito más de fuerza. Ahí lo tengo y comprimo. Mantengo la compresión. Tengo que ver o notar, mejor dicho, si la tensión poco a poco va bajando. Mantengo esa compresión y relajo. Como es una maniobra que es un poquito más intensa, puedo hacer una maniobra más superficial
justo después para quitarle tensión, para relajarlo. Voy a ir soltando. Recordad siempre que lo ideal cuando nosotros estamos haciendo un masaje es ir combinando las maniobras. No, si utilizo una maniobra que es un poquito más molesta, a continuación una maniobra que es más agradable. Porque si al final estamos todo el rato apretando, todo el rato haciendo daño, la musculatura se pone un poquito a la defensiva, ¿vale? Entonces tampoco queremos esto. Sí que es cierto que en algunos momentos vamos a utilizar un poquito más de fuerza para hacer alguna maniobra de compresión, ¿vale? Tengo otro puntito, voy a comprimir, voy a hacer fuerza, voy a presionar, mantengo y después de mantener la compresión 30 segundos, 45 segundos, voy a liberar y voy a mover. Con esto lo que estamos haciendo es buscar oxigenar la zona. Yo le voy a mandar más oxígeno. Presiono y suelto, presiono y suelto. Con esto lo que hacemos es jugar un poquito con la circulación y con la oxigenación. Pensad que el oxígeno le llega a nuestro cuerpo a través de la sangre en estas regiones. Entonces, cuando envío más sangre o menos sangre, lo que hago es jugar un poquito con esa oxigenación de los tejidos. Vuelvo a hacer amasamientos con mis nudillos, voy a cubrir más área, me voy a ir hacia los metas, desde aquí, hago esos movimientos circulares con presión para liberar toda esta zona y combino con otras maniobras que abarquen todo el pie. Voy a buscar otro puntito, ahora me voy a ir al borde más lateral y una vez que lo tengo voy a hacer compresión y libero de nuevo. En función de cómo de largo quiero hacer yo mi masaje, pues iría combinando estas maniobras durante más o menos tiempo. Yo, para no extenderme mucho más, voy a ir terminando con mi masaje, voy a ir poco a poco retirando la presión. Acordaos, siempre empezamos de menos a más tensión, más tensión, y vamos a acabar al contrario, de más tensión a menos tensión. Entonces vuelvo a hacer esos roces profundos por toda la planta del pie y de nuevo voy quitando tensión y voy yéndome a roces más superficiales, que son los mismos con los que yo he empezado. Para terminar mi masaje puedo hacer una pequeña movilización de los huesos de los metatarsos, no metacarpos, que los metacarpos están en la mano, de los metatarsos. Libero un poquito, puedo mover un poquito los dedos de los pies, puedo flexionarlos, puedo extenderlos. Y para terminar voy a hacer un estiramiento combinado. Entonces, desde aquí lo que voy a hacer es, voy a abrir su planta del pie, voy a llevarme los dedos hacia la extensión, el tobillo hacia la flexión y desde aquí estiro toda la fascia plantar. Mantengo unos segunditos y relajo. Y con esto terminaríamos nuestro masaje de la fascia plantar. Una de las cosas que os recomiendo es, si tenéis estáis trabajando con una persona, le estáis dando un masaje a una persona que suele tener muchas molestias en la fascia plantar, lo que os recomiendo también es que trabajéis no solo la fascia plantar, sino también trabajéis el tríceps sural, los gemelos, ¿vale? Porque está muy relacionado. Por aquí vienen los gemelos, por aquí viene la fascia plantar y se unen, convergen aquí en el tendón de Aquiles y en el calcáneo. Entonces, cuando tengo muchas molestias en la fascia plantar, si además relajo los gemelos, voy a tener muchos más beneficios. Así que, si no lo habéis hecho todavía, os recomiendo que echéis un vistacito al vídeo que tenemos sobre masaje en los gemelos y así podéis dar un tratamiento un poquito más completo. Espero que os haya gustado. Si no os queréis perder nada y no lo habéis hecho todavía, os recomiendo que os suscribáis a nuestro canal para estar atentos a todas nuestras novedades. Nos vemos en el próximo.
Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.